Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía a raudales sobre la pequeña y aislada casa, haciendo la noche aún más oscura y opresiva. Dentro, una luz parpadeante se filtraba por las contraventanas. Una mujer de unos 40 años, con el rostro demacrado por la preocupación y el cansancio, estaba junto a la puerta principal, escuchando el pesado silencio de la noche. De repente, un leve ruido, una respiración jadeante, llegó desde afuera. Se le encogió el corazón. Giró lentamente la llave, entreabrió la puerta, y lo que vio la dejó paralizada. En el umbral, temblando, helada y acurrucada bajo una manta húmeda, estaba su hija. Tenía la ropa rota y embarrada, el pelo pegado a la cara por la lluvia y los ojos enrojecidos, rebosantes de lágrimas. El silencio de la noche fue roto por un sollozo desgarrador. La madre se arrodilló, con manos temblorosas, y abrazó a su hija. Sus lágrimas se mezclaron con las de la niña, rodando por sus mejillas con una intensidad que no había sentido en años. «Oh mi bebé», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Sintió que el frío y el miedo se desvanecían poco a poco, reemplazados por una mezcla de alivio y desesperación. La noche de repente parecía más oscura, y aún así, en sus brazos, su hija finalmente encontró algo de calor y seguridad. En ese momento comprendió que nada volvería a ser igual. La mañana amaneció sobre la pequeña casa, revelando charcos y restos de barro en el umbral. La madre, aún temblando, había envuelto a su hija en una manta cálida y se había sentado a su lado en el viejo y desgastado sofá. «¿Por qué estás afuera así?», preguntó suavemente, temiendo la respuesta. La niña apartó la mirada, con los ojos llenos de vergüenza y miedo. Se aferró a la manta contra el pecho, incapaz de hablar. Tras un largo silencio, susurró: «Mamá, me escapé». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de la madre. Sintió una mezcla de ira, preocupación y tristeza que la embargaba. ¿Huir? ¿Pero por qué, cariño? ¿Qué pasó? La niña bajó la cabeza y las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. Yo no podía quedarme allí más, con ellos, dijo con la voz quebrada. La madre frunció el ceño, intentando comprender. Sabía que su hija tenía sus dificultades, pero nunca imaginó que la situación hubiera llegado a tal punto. «Cuéntamelo, todo, quiero saberlo todo», insistió la madre con voz temblorosa. Y fue allí, con el sonido de la lluvia amainando, que la niña empezó a contarlo todo, las humillaciones, las injusticias, los miedos acumulados, cada detalle que había guardado para sí misma durante tanto tiempo. La madre escuchaba, abrazando a su hija, con el corazón dolido con cada revelación. Supo entonces que esa noche había cambiado sus vidas para siempre. No podían borrar el pasado, pero juntos tendrían que encontrar la manera de reconstruir lo que se había roto. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, dejando tras de sí un cielo gris y calles aún húmedas. La madre decidió que era hora de afrontar la realidad. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. «Escúchame», dijo con suavidad pero firmeza. «Necesitamos entender qué te llevó a huir. No puedo protegerte si no sé qué pasó». La niña, aún frágil, se secó las lágrimas y finalmente contó lo peor: las constantes humillaciones en la escuela, las burlas de otros niños e incluso de adultos, y el peso de los secretos que había cargado sola. También habló del adulto que se había aprovechado de su vulnerabilidad, un vecino que parecía amable pero en realidad era manipulador. La madre sintió que se le helaba la sangre. Cada palabra de su hija era como una puñalada. La había protegido toda su vida, y aún así, había fallado en ese momento crucial. «Juntos nos encargaremos de esto», susurró. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Pero los desafíos apenas comenzaban. La fuga había llamado la atención del vecindario, y pronto la policía llamaría a su puerta para hacer preguntas. Y también estaba la escuela, donde las humillaciones habían dejado cicatrices invisibles pero profundas en el corazón de la niña. La madre comprendió que sanar estas heridas no sería fácil.
Era necesario no solo proteger a su hija, sino también recuperar su confianza, reconstruir su vida paso a paso. Tomó la mano de su hija, apretándola con fuerza, como para transmitirle toda su fuerza. Pase lo que pase en el futuro, no estás solo. Lo afrontaremos juntos. Y así fue que, bajo el cielo gris de la mañana, madre e hija hicieron un pacto silencioso, sobrevivirían a esta terrible experiencia y reconstruirían su mundo, pieza por pieza. Los días siguientes fueron de gran tensión. La madre había decidido que era necesario contactar con la escuela para aclarar la situación, pero la sola idea de regresar al lugar donde su hija había sufrido le parecía insoportable. No tienes nada que temer, dijo la madre, apretando la mano de su hija antes de cruzar las puertas de la escuela. Juntos afrontaremos esto. Apenas entraron, se encontraron con miradas curiosas, algunas compasivas, otras críticas. Ya habían empezado a circular rumores sobre su huida. La chica bajó la cabeza, consciente de que cada mirada cargaba con el peso de un juicio. La directora, una mujer de rostro severo pero atento, los invitó a su oficina. Nos han informado del incidente, dijo con tono mesurado. Queremos entender qué sucedió y ayudar a resolver el problema. La madre respiró profundamente y con calma explicó toda la situación, las humillaciones, las burlas, el miedo acumulado de su hija y los errores que cometió la escuela al dejar que estos actos quedaran impunes. El director, conmovido pero también preocupado, prometió actuar, abrir una investigación interna y tomar medidas para proteger a la niña en el futuro. Pero apenas salieron de la oficina, varios estudiantes se acercaron, algunos con miradas burlonas, otros con curiosidad infundada. La niña sintió un nudo de miedo en el pecho, pero su madre la sostuvo. Ignóralos, dijo. Eres más fuerte de lo que creen. Este enfrentamiento dejó cicatrices, pero también un pequeño rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la niña comprendió que su voz importaba y que su madre siempre estaría ahí para protegerla. Cuando el sol empezó a abrirse paso entre las nubes, regresaron a casa, conscientes de que la lucha recién había comenzado, pero dispuestos a afrontarla juntos. De vuelta en casa, la niña se desplomó en la cama, agotada, pero incapaz de dormir. Cada palabra intercambiada en la escuela se repetía en su cabeza como un eco doloroso. El miedo a ser juzgada, burlada o rechazada aún era demasiado fuerte. La madre, mientras tanto, empezaba a sentir el peso de la situación. No solo tenía que proteger a su hija, sino también enfrentarse a los vecinos curiosos y a veces hostiles. Algunos ya murmuraban a sus espaldas, otros se atrevían a hacer comentarios velados sobre la fuga de la niña. No podemos dejar que estos rumores te desanimen, murmuró la madre, sentándose en la cama junto a su hija. La gente suele juzgar sin saber, pero nosotros sabemos la verdad. Y la verdad es que eres valiente. La niña asintió, pero sus ojos aún delataban su dolor. Sabía que cada sonrisa o comentario de los vecinos se convertía en un recordatorio de lo que había pasado. Esa noche, al vaciarse la casa de ruidos, surgió una nueva amenaza. El vecino manipulador, el que se había aprovechado de la vulnerabilidad de la niña, se enteró de que había regresado a casa. Intentó llamar a la puerta, alegando que quería hablar y arreglar las cosas. La madre, con un gesto protector, bloqueó la puerta y miró al hombre con gélida determinación. Ya no eres bienvenido aquí. ¿Entendido? La vecina, sorprendida por esta resolución, retrocedió, pero la tensión seguía siendo palpable. La madre sabía que era solo una advertencia. Vendrían otros obstáculos, más sutiles, más peligrosos. Pero estaba preparada. Por su hija, lo afrontaría todo. Esa noche, la niña finalmente se durmió, con el corazón apesadumbrado, pero un poco más segura. Sabía que su madre estaría allí, siempre dispuesta a combatir las sombras del pasado y proteger lo que más apreciaban, su vínculo inquebrantable. Las semanas siguientes fueron una mezcla de esfuerzo y pequeñas victorias. La madre contactó con un orientador escolar y un psicólogo infantil para ayudar a su hija a superar el trauma acumulado. Cada sesión fue difícil, llena de recuerdos dolorosos, pero poco a poco empezó a hablar abiertamente de lo que había vivido. Una mañana,
la niña accedió a regresar al parque cerca de la escuela, acompañada de su madre. El solo hecho de cruzar ese lugar, donde había sido humillada tantas veces, le parecía una montaña. No tienes por qué tener miedo, dijo la madre, tomándole la mano. Lo haremos juntas. Al principio, cada mirada de los demás niños la hacía retroceder, cada sonrisa o susurro le recordaba su vulnerabilidad. Pero un pequeño grupo de compañeros, testigos de su valentía y conscientes de lo que había pasado, se acercaron amablemente. La invitaron a jugar, a conversar, a recuperar poco a poco la normalidad. Esta primera y sencilla interacción fue un trampolín para ella. Descubrió que la amistad y el apoyo podían existir incluso después del dolor. En casa, su madre continuó apoyándola, alentándola a llevar un diario, expresar sus emociones y celebrar cada pequeña victoria. Ya ves, cariño, me dijo una noche, cada día te haces más fuerte. Las heridas persisten, pero no definen quién eres. Para la hija, fue un rayo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el futuro podía ser diferente, que había luz al final del túnel. Pero la madre sabía que el camino por delante aún sería largo, que surgirían desafíos inesperados y que cada pequeño paso requería valentía y perseverancia. Y en este vínculo fortalecido, madre e hija se prepararon para afrontar los siguientes capítulos de sus vidas, juntas, contra viento y marea. Todo parecía calmarse. La niña volvía a reír con unos amigos, y la casa recuperaba poco a poco una atmósfera más apacible. Pero la tranquilidad era engañosa. Una tarde, mientras la madre preparaba la cena, llamaron con fuerza a la puerta. Se le encogió el corazón. Sabía, incluso antes de abrir, quién estaba allí. El vecino manipulador, el mismo que había intentado acercarse la noche de la fuga, estaba en el umbral, con una fría sonrisa en los labios. Solo quería hablar, dijo con voz melosa, pero sus ojos delataban algo más. La madre lo empujó violentamente, cerrando la puerta con un candado firme. Te dije que no tenías nada más que hacer aquí. No vuelvas a acercarte a mi hija. Pero este enfrentamiento dejó huella. Al oír la voz del hombre, la niña sintió que el miedo y la ira crecían en su interior. La madre sabía que no se trataba solo de una amenaza física, sino de un juego psicológico. El hombre sabía cómo sembrar la duda y el miedo. Por la noche, después de que el vecino se fuera, la madre se sentó con su hija en la sala de estar, abrazándola fuertemente. No tienes nada que temer. Estoy aquí. Lo mantendremos a raya. Pero tendremos que tener cuidado. La niña asintió, apretando fuertemente las manos de su madre. Comprendió que, a pesar del progreso, algunas heridas nunca desaparecían del todo y que algunas pruebas debían afrontarse más de una vez. Esa noche, madre e hija lloraron juntas, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de renovada fuerza, coraje y determinación. Sabían que el camino por delante sería largo, pero estaban listas para luchar, mano a mano, contra todas las sombras que intentaran tocarlas. En las semanas siguientes, la niña recuperó gradualmente la confianza en sí misma. Las sesiones con la psicóloga la ayudaron a expresar su miedo y su ira, y el apoyo de su madre le dio la fuerza para levantarse cada mañana con un poco más de ánimo. En la escuela, empezaban a forjar amistades. Un pequeño grupo de estudiantes, impresionados por su valentía y resiliencia, la invitó a participar en actividades y a jugar con ellos. La niña, aunque recelosa al principio, aceptó tímidamente. Pero el camino hacia la recuperación no fue nada sencillo. Un día, durante el recreo, un grupo de estudiantes mayores empezó a burlarse de ella. Las bromas eran sutiles, pero le dolían profundamente, susurros, risitas, comentarios sobre su huida. La niña sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella, un miedo que creía haber superado. El recuerdo de la humillación pasada la paralizó por un instante. Pero en lugar de encerrarse en sí misma, respiró hondo y se volvió hacia su madre, que había venido a recogerla después de la escuela. Eres más fuerte que ellos, murmuró la madre, tomándole la mano. No dejes que su ignorancia te defina. En ese momento, la niña comprendió que la verdadera fuerza no solo residía en evitar el miedo,
sino en la capacidad de afrontarlo. Se irguió, respiró hondo y decidió que ya no permitiría que nadie controlara sus emociones. Fue una pequeña victoria, pero crucial. Empezaba a comprender que reconstruir su vida no significaba borrar las heridas, sino aprender a caminar a pesar de ellas. Ese día dejó una marca imborrable. Ahora sabía que podía afrontar juicios y pruebas con valentía, siempre que su madre estuviera a su lado. Justo cuando la niña empezaba a sentirse un poco más segura en la escuela, un suceso inesperado rompió esa frágil sensación de seguridad. Un nuevo profesor, estricto e inflexible, se hizo cargo de su clase. Sus métodos eran severos, y cada error era reprendido delante de toda la clase. Desde el primer día, la niña enfrentó críticas públicas. Cada comentario le traía recuerdos de sus humillaciones pasadas, y a pesar de su progreso, sentía que su coraje flaqueaba. Los demás estudiantes, sin saber cómo reaccionar, guardaron silencio. En casa, rompió a llorar y expresó toda su frustración y miedo. «No puedo hacerlo, mamá. No soy lo suficientemente fuerte», murmuró con la voz quebrada. La madre se arrodilló ante ella, colocando sus manos sobre sus hombros. «Escúchame, cariño. La fuerza no significa no caer nunca. Significa levantarse una y otra vez. Has superado pruebas que muchos ni siquiera habrían imaginado. Ese maestro no te conoce, y sus palabras no definen quién eres». Al día siguiente, la madre acompañó a su hija a la escuela. Juntas, idearon una estrategia. La niña aprendería a responder con calma a las críticas, a pedir ayuda cuando fuera necesario y, sobre todo, a no dejar que el juicio ajeno controlara sus emociones. Fue un comienzo difícil. Las críticas no cesaron de inmediato, pero la niña empezó a comprender algo vital: cada confrontación, cada desafío, era una oportunidad para fortalecer su confianza y demostrar que no la definían los errores ni los juicios de los demás. Esta dura experiencia, aunque desalentadora, se convirtió en un punto de inflexión. La niña sintió que ya no solo sobrevivía, comenzaba a luchar por sí misma, por su dignidad y por el vínculo inquebrantable con su madre. Habían pasado las semanas, y la niña por fin empezaba a recuperar la estabilidad emocional. Reía con sus nuevos amigos, participaba activamente en clase y empezaba a creer en su propio valor. Pero el pasado nunca estaba lejos. Una noche, mientras la madre preparaba la cena, se oyeron pasos fuera de la casa. La hija sintió que el corazón se le aceleraba. El vecino manipulador había vuelto, más audaz que nunca. Llamaba a la puerta con insistencia. «Déjame entrar», dijo con voz melosa pero amenazante. La madre, con el rostro endurecido por la determinación, lo miró sin pestañear. «Ya tuviste tu oportunidad. Sal ahora o llamaré a la policía». El hombre se burló, pero antes de que pudiera responder, la chica dio un paso adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una nueva fuerza en su interior. Levantó la cabeza, miró a su vecina directamente a los ojos y dijo con voz firme: «Nunca volverás a asustarme. No soy la misma persona que conocías. Soy fuerte, y mi madre está aquí para mí. Ahora, vete». El vecino, sorprendido por su audacia, retrocedió, desconcertado por la inesperada valentía de la muchacha. Comprendió que su manipulación ya no surtiría efecto. Tras un tenso silencio, finalmente abandonó la puerta, murmurando amenazas vacías que ni la madre ni la hija pudieron oír. La madre tomó a su hija en brazos, sus lágrimas esta vez se mezclaron con un intenso alivio. «Estuviste increíble», dijo con voz temblorosa pero orgullosa. «Enfrentaste tu miedo y lo venciste». La niña, agotada pero feliz, comprendió que esa noche marcaba el final de un capítulo oscuro. Se había enfrentado a su mayor enemigo y había descubierto una fuerza que desconocía poseer. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hija se sintieron libres, listas para pasar página y avanzar hacia un futuro que finalmente podían imaginar con confianza y serenidad. Los días siguientes estuvieron llenos de serenidad y pequeñas victorias. El vecino manipulador había desaparecido de sus vidas, la amenaza se había esfumado. En la escuela,
la niña se había ganado el respeto de sus compañeros e incluso de algunos profesores, gracias a su perseverancia y la valentía que había demostrado ante la adversidad. En casa, la rutina diaria se convirtió en un refugio de seguridad y amor. Las risas volvieron a resonar por las paredes, y la hija, ahora con más confianza, compartió sus días con su madre, relatando sus éxitos, sus planes e incluso sus pequeñas frustraciones, sin temor a ser juzgada. Una noche, mientras ambas estaban sentadas en el sofá, la madre miró a su hija y sintió una inmensa oleada de orgullo que la invadía. «Mira todo lo que has pasado», dijo en voz baja. «Y mira dónde estás hoy. Eres fuerte, eres valiente, y nada ni nadie puede cambiar eso». La niña sonrió, con los ojos brillantes, y se acurrucó junto a su madre. «Gracias por nunca decepcionarme, mamá. Ahora sé que puedo afrontar cualquier cosa, siempre y cuando estés ahí». Su vínculo, forjado en el miedo y el dolor, se había fortalecido más que nunca. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ya no eran cadenas, eran marcas de resiliencia, coraje y amor incondicional. A través de las pruebas, la madre y la hija descubrieron una verdad simple pero esencial: no importa cuán graves sean los obstáculos, el amor y la determinación pueden transformar el miedo en fortaleza y el dolor en esperanza. Mientras la noche caía suavemente sobre su casa, contemplaban por la ventana el cielo estrellado, sabiendo que cada nuevo día sería una oportunidad para reconstruir, sonreír y vivir la vida al máximo. Después de tanta oscuridad, la luz finalmente había encontrado su lugar en sus vidas.